Bienvenidas a Niñas Talento Digital Perú 2025, a todas las estudiantes del nivel primaria y secundaria a nivel nacional. Gracias por conectarse el día de hoy. Antes de comenzar, les recuerdo registrar su asistencia en el enlace que colocarán en la caja de comentarios. Muchas gracias por conectarse aquí. Gracias, seguramente se van a seguir conectando en los siguientes minutos. Así que, por favor, vayan registrándose en el enlace de la caja de comentarios. Muchas gracias. Saludos a todas las personas que se están conectando en este momento. Gracias por ingresar. Esperamos que esto sea de mucha utilidad para ustedes. Estamos muy emocionados por este evento. Quiero darles la bienvenida nuevamente. Y para ir comenzando, para dar inicio a este evento, primero le vamos a dar la bienvenida a Alonso Tenorio Trigoso, director de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación. Muchas gracias, Ale. Muy buenas tardes con todas y todos los presentes que el día de hoy están conectados. Es un honor darles la bienvenida al evento de Niñas Talento Digital Perú 2025, el cual ha sido un espacio creado especialmente para que nuestras estudiantes de primaria y secundaria de las instituciones educativas públicas y privadas a nivel nacional puedan descubrir, desarrollar y potenciar sus habilidades en el mundo de la tecnología. Reciban también el cordial saludo del ministro de Educación, el señor Morgan Quero Gaime, quien reconoce el valor y el talento de cada una de las participantes en este importante evento. Este año, desde el 21 al 24 de abril, viviremos una experiencia formativa y transformadora a través de 4 talleres virtuales que el propósito será fomentar la creatividad, el pensamiento lógico y la innovación. Con esta iniciativa desde la DITE, desde la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación del Minedu, buscamos no solo acercar a los estudiantes al fascinante universo de las tecnologías de la información y comunicación, sino también al mismo tiempo poder motivarlas a que sueñen en grande, a imaginarse liderando proyectos digitales y creando soluciones tecnológicas y siendo protagonistas de un futuro con mayor equidad. Con Niñas Talento Digital es más que un evento, es una apuesta de igualdad de oportunidades y definitivamente del empoderamiento de nuestras niñas y adolescentes. Por eso es que este taller, cada interacción y nuevo conocimiento adquirido será un paso hacia su desarrollo personal, académico y profesional. Les agradecemos profundamente por su participación y compromiso. Esperamos que este espacio pueda inspirar a seguir aprendiendo, a confiar en cada una de las capacidades y a mirar con entusiasmo el futuro que pueden construir como la tecnología como aliada. Quiero al mismo tiempo saludar y agradecer la participación de Luciana Tenorio, quien ha venido liderando en diversos proyectos a nivel internacional, sobre todo desde su campo de estudio a nivel de la arquitectura, y impulsando sobre todo la ciencia, la tecnología,
y creyendo sobre todo en la inspiración, sobre todo de alcanzar diversos objetivos, diversas metas profesionales, y creo que eso es lo que a nosotros como Ministerio de Educación nos toca definitivamente reconocer el empoderamiento, sobre todo y buscar el empoderamiento cada vez más de más niñas y adolescentes. Quiero desde ya agradecer de esta ponencia y de su experiencia profesional que nos va a compartir en este evento. Bueno, y definitivamente dar la bienvenida y disfruten al máximo esta edición de Niñas Talento Digital Perú 2025. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, director, por su mensaje. Ahora recuerden, por favor, inscribirse, registrarse en el enlace que está en los comentarios. Por favor, en la caja de comentarios van a ver el enlace en el cual pueden registrar su asistencia. No se olviden de hacerlo, es muy importante para poderle dar seguimiento a todos los eventos a los que están yendo. Ahora, sin más preámbulos, damos la bienvenida a Luciana Tenorio, representante del Perú en proyectos innovadores con tecnología. Ella es arquitecta e ingeniera aeroespacial. Se graduó como arquitecta en Perú, con estudios en la Universidad Politécnica de Madrid y en Londres. Fue astronauta análoga en la estación MDRS de Utah, Estados Unidos, investigando estructuras paramétricas para soluciones contra la radiación en Marte. Reconocida por el MIT como una de las 5 innovadoras peruanas que están cambiando el mundo, y por la BBC entre los 6 jóvenes latinoamericanos que revolucionan la ciencia y medicina. Posee un PhD en la Universidad de Tokio y ha colaborado con la NASA y la Agencia Espacial JAXA en proyectos para diseñar hábitats en Marte y la Luna. Bienvenida, Luciana. Hola, muchas gracias por la introducción, y la invitación a este evento. Em, Antes de comenzar, me gustaría, voy a compartir mi pantalla. Un momento. ¿Pueden ver mi pantalla? Ok. Hoy día lo que voy a presentar, aparte del trabajo que hago, como ya introdujo Ale, es hablar un poquito de mi recorrido o de cómo llegué cómo hice un cambio en mi vida, porque digamos que yo, si bien comencé a estudiar en Perú, comencé desde un punto de la arquitectura o del diseño, y luego mi carrera, el trabajo, me llevó a enfocarme a estudiar otra carrera que se llama Ingeniería Aeroespacial, lo cual puede sonar muy, muy distinto, ¿no? Arquitectura, diseño y ingeniería aeroespacial, ¿no? Em, pero un poco la idea de esta charla, de lo que quiero contarles hoy, no es tanto que tenga que ver con fórmulas o la ciencia detrás de eso, sino un poco las decisiones que uno toma en la vida para decidir su carrera, para decidir su rumbo, y si es que mi historia en realidad puede inspirar un poquito de curiosidad, que fue lo que a mí más me motivó para seguir este rumbo. Y bueno, como ya dijo Ale, mi nombre es Luciana Tenorio, yo soy arquitecta e ingeniera aeroespacial hoy en día, soy peruana, pero ahorita vivo en Japón, vivo en Tokio, ya van a ser 8 años casi viviendo en Japón, y hoy voy a hablar de que son como que dos mundos para mí.
que, bueno, comenzaron siendo muy distintos, lo que viene a ser el espacio y lo que viene a ser la arquitectura, ¿no? Y cómo pueden sonar tan diferentes, como que un paralelo, pero un poco lo que yo hago hoy y lo que quiero motivar lo que cada vez veo más en el mundo es cómo hay gente que se enfoca en diferentes cosas y las puede traer a crear una nueva frontera, ¿no? Que es un poco lo que está pasando con estas nuevas carreras que aparecen o nuevas necesidades que aparecen. El espacio y la arquitectura, Space Architect, como los llaman, que son carreras o nuevas fronteras que se van formando a raíz de una mezcla de nuevas disciplinas, ¿no? Entonces, pues, para hacer un poquito de introducción, yo comencé a estudiar arquitectura en Lima, en la Universidad Ricardo Palma. Hice una carrera, pues, muy dentro de los límites de lo que se considera, digamos, normal. Practiqué en obras, practiqué haciendo edificios multifamiliares, am, planos y todo lo que se pueda considerar como dentro de los límites de lo que es considerado ser una arquitecta hoy en día, ¿no? Hacer maquetas, y para una diferente clase de proyectos, ¿no? Luego, durante durante el momento que estaba estudiando arquitectura, que estaba terminando de estudiar arquitectura, eh, recuerdo que hubo un momento en que vi en las noticias que habían alumnos en ese caso eran de la Universidad Católica, que estaban yendo a una simulación de vida en Marte. Y, y la noticia, pues, la leí en el periódico y un par de las personas de las que iba a esta simulación, eh, era un conocido mío y me enviaron una foto de la estación, estación quedaba en Utah, en Estados Unidos. Y es una estación análoga donde van eh, investigadores, científicos, astronautas y van a entrenar a esta base eh, para hacer una serie de experimentos como si estuviesen en el espacio. Ahora, háganse la idea de que yo estaba estudiando arquitectura y yo nunca había visto o había tenido algún interés en el espacio. Pero yo vi una foto de de esta base donde vivían los astronautas que quedan en Estados Unidos, y tenía una ventana muy, muy pequeña, y la ventana quedaba la foto se veía como a 2 metros de altura. Entonces ahora ustedes pónganse a pensar en las ventanas, ¿no? ¿Dónde vemos una ventana? ¿Una ventana para qué sirve? Eh, en la arquitectura, en el diseño, una ventana es algo importante para tener una visual afuera, ¿no? Para no sentirse encerrados o claustrofóbicos. Entonces, mi primera impresión de esa foto fue, ¿por qué la ventana es tan pequeña? ¿Y por qué la ventana está tan arriba? ¿No? Em, em, Mi respuesta fue como que fue responder en las siguientes semanas, que me puse un poco a investigar quién había diseñado esa base o si había habido algún tipo de diseño de por medio, ¿no? Y fue acá donde comencé a hacerme muchas preguntas que no tenían respuesta. Y al año siguiente, lo que pasó, esta foto fue tomada al año siguiente, me, me postulé para irme a esta base junto con un grupo también de ingenieros. Había gente de Boeing, que es la compañía de aviones americana, y también va gente de Airbus, de una compañía de aviones también, pero de francesa. Y me involucré en ese proyecto para redefinir, en ese momento no era la base, sino era el invernadero. Entonces, la idea que nació acá fue como cómo cubrir este invernadero con una base que pueda ayudar a disipar el calor en esta zona tan árida que estamos acá. Si ven el lugar es un desierto, estamos en mitad del desierto en Utah,
y se elige este lugar porque es muy parecido a las condiciones en Marte, en realidad. Entonces, acá van una serie de investigadores para hacer experimentos. Lo que llevé yo como proyecto era como una cubierta que se tenía que poner encima de este invernadero. Entonces, al final, lo que se logró, pues, aparte de probar la cubierta, que sí, que funcionó, pero también llevó muchos retos porque había que cubrir una gran cantidad de espacio, hacer una gran cantidad de pruebas. Ahora, el proyecto funcionó muy bien, pero para mí, eh, honestamente, lo que me dejó esta experiencia fue la primera vez que yo ponía, digamos, una especie de pie fuera de una zona de confort llamada arquitectura, ¿no? Llamada a los límites de lo que viene a ser la arquitectura. Luego de esa experiencia, lo que vino en los siguientes años fue una especie de confusión cuando se dirigían a mí, no como arquitecta, sino me di cuenta que en conferencias o en presentaciones me solían llamar ingeniera. Y al comienzo no, yo decía, bueno, la gente se equivoca, ¿no? A veces porque se equivocan de nombre, o sea, como se equivocan de nombre, se pueden equivocar de profesión. Y cada vez me di cuenta que si no corregía, la gente se refería a mí de ingeniera. Y, y ya con el tiempo me fui dando cuenta de que era porque asociaban el hecho de que yo me fuese internando un poco a este tema de Marte o el tema de diseño en el espacio con la ingeniería y no tanto con mi carrera de arquitecta. Y eso sí me llevó a un punto en el cual me sentía con un poco un pie en un lado y el otro pie en el otro. Digamos que, por ponerle palabras simples, para la arquitectura, yo no estaba haciendo arquitectura propiamente dicha. Y para la ciencia o la ingeniería, yo no estaba haciendo también ingeniería espacial propiamente dicha. Yo estaba en mitad de dos campos. Entonces, eso sí creaba un poco de confusión en mí. Y pues luego me comencé a involucrar un poquito más en lo que era la ingeniería aeroespacial. Y al involucrarme un poquito más, quiero decir que me llevó hasta donde estoy hoy, en Japón. Comencé una maestría en arquitectura, pero en tecnologías avanzadas, que tiene que ver cosas como la impresión en 3D. La maestría tuvo que ver con también la arquitectura en el espacio, pero fue hecha dentro de la Facultad de Arquitectura. Luego de la maestría, lo que decidí hacer por un tema digamos que la arquitectura puede tener muchas ramas y llevarte por muchos caminos. Y eso es lo bonito. Una carrera, no solo la arquitectura, sino todas las carreras en sí, te abren puertas a diferentes disciplinas que uno pueda conectar y llegar a una nueva frontera. Y eso fue lo que hice con la ingeniería aeroespacial. Tomar la arquitectura como punto de partida para llevarla hacia mi siguiente proyecto, que fue en el Departamento de Ingeniería Aeroespacial. Y ahí lo que están viendo ahorita en pantalla es uno de los últimos proyectos que trabajé, que fue que fue una especie de sueño finalmente cumplió con una colaboración de la Agencia Espacial Japonesa, conocida como JAXA, que vendría a ser pues como la NASA acá en Japón, una colaboración con la Universidad de Tokio, el Departamento de Ingeniería Aeroespacial y el Departamento de Arquitectura. Entonces, se unieron diferentes mundos para poder crear este proyecto finalmente, un proyecto que tiene que ver con estaciones espaciales, tiene que ver también teníamos gente del laboratorio de biología, porque finalmente un proyecto de tan grande magnitud involucra diferentes disciplinas. Por eso es importante, no solamente, por eso es importante también salir un poco de lo que se conoce como propiamente una zona cómoda de confort, ¿no? Y
y empezar a hacer preguntas, sobre todo cuando hay muchas cosas que no se saben. Entonces, esta base está ubicada en la Luna. ¿Por qué la Luna? Porque para la Agencia Espacial Japonesa, una de las cosas más interesantes en el espacio no es tanto, es Marte, sí, pero la Luna representa un punto de partida para llegar a Marte. Es como un satélite, como una estación central, digamos, para de ahí salir hacia diferentes puntos, no solamente Marte, sino otros sitios. Y la Luna, lo interesante es que tiene una serie de túneles internos conectados por estos cráteres que están arriba, que se puede movilizar pues, a personas o a las estaciones que se vengan a construir o los hábitats. Entonces, sin ser muy técnicos, lo que voy a hacer ahorita es presentarles un poquito lo que se diseñó junto con el equipo de ingeniería y el equipo de arquitectura de la Universidad de Tokio. Se diseñó una especie de hábitat inflable. ¿Y por qué? Bueno, una de las primeras cosas que se discuten es cómo se va a llevar esto, ¿no? O sea, qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, para el espacio es tan caro mandar algo, es tan caro mandar un ladrillo, entonces no se pueden mandar ladrillos, entonces, porque pues mandar algo es muy caro, el peso es una gran cantidad de energía y se tiene que desplegar para enviar un cohete. Entonces, una de las opciones es enviar algo, pues, como un globo, ¿no? Lo mandamos desinflado y luego, una vez que llega al espacio, pues eso se decomprime y se infla y se construye la estación. Una manera fácil de explicar, ¿no? Entonces, una de las opciones que se trabajó fue hacer una especie de globo vertical que se llama el Super Pressure Balloon, o SPB, que son estos globos de presión atmosférica que se utilizan normalmente en estratosfera para poder medir condiciones meteorológicas. Pero estos globos, si se trabaja diferentes capas de diferentes densidades, diferentes materiales, pueden resistir una gran presión interna si los queremos enviar a la Luna, por ejemplo, ¿no? Entonces, este cilindro que ven acá como un globo vertical, decidimos que era una de las mejores ideas de hacerlo vertical. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa en el espacio cuando metemos a mucha gente a vivir acá? Se crean diferentes áreas y cada área tiene que ser lo suficientemente privada para no molestar a las otras personas. Digamos, tenemos un piso donde va a estar la gente comiendo, otro piso donde va a estar la gente trabajando, otro piso donde la gente va a dormir y otro piso donde la gente va a relajarse, ¿no? O a hacer ejercicio o a ver algo. Entonces, la diferencia de pisos en ese tema vertical va desde un punto más bajo, que es el trabajo, que es donde se ingresa a la estación, donde uno ingresa con el traje, probablemente tiene que entrar a la cápsula, al airlock, como lo llaman, que es una cápsula de descompresión, porque entramos desde fuera. No sé si han visto películas como The Martian, por ejemplo, que tiene que haber una cabina de descompresión, donde la gente se cambia de ropa, se quita la ropa que está sucia de haber estado pues afuera, y luego pasa a un piso de trabajo, que es el piso donde, digamos, donde hay más ruido. Entonces pasamos de una zona de más ruido del primer piso hacia la cocina, luego la zona de dormir y luego una zona de recreo, ¿no? Entonces se van pasando de unas zonas con mayor ruido a unas zonas más calladas, por así decirlo, o tranquilas, ¿no? Esa era la lógica detrás de especie de cilindro, en vez de hacer un solo piso, ¿no? Se eligió esta manera
esta distribución vertical. Y esa es una imagen simplemente para demostrar cómo, qué tan pequeño es, ¿no? Porque si bien, o sea, a todos nos gustaría tener un gran espacio, para hacer una gran cocina, un cuarto grande, pero el tema del espacio, el tema del peso, es muy importante tratar de mantenerlo al mínimo, al mínimo. Así que se trata de diseñar con mucho cuidado el metraje o los metros cuadrados que se tienen que implementar, ¿no? Es por eso que es muy importante usar al mínimo eh, cada, cada milímetro, cada metro cuadrado vale oro. Luego voy a pasar digamos, la siguiente fase del proyecto. Así como les he mostrado este globo vertical que se hizo en la Luna, otra de las cosas que se hizo durante este estudio, digamos, porque esto fue parte de un doctorado que toma muchos años y tiene que haber muchas pruebas, tiene que descartarse muchos conceptos, muchas ideas. Y uno de esos conceptos fue el origami. Japón tiene una gran... tiene muchos estudios sobre el origami, sobre hay muchos satélites que nacen de ideas básicas como el origami o solar sails, que también nacen del origami. Entonces, una de las ideas para el proyecto fue trabajar desde el origami, ¿no? Y entonces, una de las primeras ideas que nos planteamos fue si se podía hacer una base, ya no era un satélite, no era una escala pequeña, una base, un hábitat donde va a vivir gente que vamos a tener, digamos que estamos hablando más de 10 metros de largo, de repente hasta 20 metros de largo, que se despliegue un origami. A una escala pequeña, si hablamos de un papel, no sé si han hecho una vez origami, pero es distinto, ¿no? Pero si lo llevamos a una escala de más de 20 metros, ¿sigue funcionando el origami o no? Entonces, esa fue una de las preguntas que nos planteamos. Esta foto que les muestro es parte del grupo, son estudiantes de la Universidad de Tokio, son gente del laboratorio de la Agencia Espacial Japonesa, y lo que ven en el medio es una de las pruebas que hicimos después de, voy a decir, casi más de 20 pruebas que se hicieron que no funcionaron. Una cosa es a veces cuando se prueba en computadora, ¿no? Y en la computadora todo aguanta, el papel todo aguanta, como dicen, pero otra cosa es hacerlo en físico y que funcione, ¿no? Esta foto se tomó al final de una de las pruebas más importantes que tuvimos en donde funcionó, así que fue conmemorativa. Pero para explicarles un poquito lo que significa, yo sé que probablemente todos han escuchado o han hecho origami alguna vez. Entonces, lo que comenzamos a hacer para este proyecto fue muy manual. Fue tratar de llevar este globo vertical que les hice, pero al papel, y tratar de crear los patrones del doblado y ver si se podía generar este espacio, ¿no? Entonces, creamos este modelo en la computadora, y en la computadora, pues, funcionaba muy bien. Se crearon los patrones, se crearon los dobleces, que son las líneas donde se va a doblar, digamos, la estación. Estación estaba midiendo más o menos entre 10 metros y casi 18, casi 20 metros del lado más largo. Entonces, lo que pasó fue lo siguiente. Al momento de llevarlo digamos, al papel o al mundo real, si doblamos el origami, vamos a ver estos ángulos pronunciados, ¿no es cierto? Estas Bs invertidas, que en el papel no pasa nada, pero si usamos otro material, digamos, como acá estamos utilizando aluminio, estos quiebres lo que hacen es que se va a romper, ¿no? Porque estamos doblando una y otra vez
y hay una gran presión interna. Porque lo que pasa en el espacio es un poco como inflar un globo a gran presión, y ese globo, si no tiene un material correcto, se rompe. Entonces, algo parecido pasaba con el origami. Estos quiebres, estos puntos pronunciados, lo que hacía, lo convertía en un punto muy vulnerable, ¿ya? Entonces, se nos ocurrió otra idea. Ya no, o sea, pasamos del origami a algo con curva, ¿no? Que es la imagen que ven al lado, que era una especie de, crear una especie de radio pequeño entre doblez. Lo que se llamó, lo bautizamos como yuri-ori, que origami significa doblez profundo, y el yuri-ori son palabras japonesas. El yuri-ori significa una especie de doblaje suave, una cosa así. O doblaje con cuidado. Entonces, luego de este experimento de estos bordes pronunciados, comenzamos a hacer pruebas. Pruebas en campo. O sea, esto ya no pasaba en computadores, sino eran pruebas un poco reales en laboratorios, que fue una etapa muy interesante. Y acá, esto lo que están viendo son estos bordes pronunciados. Que una de las cosas que pasó, que era un poco obvio que iba a pasar, era que el modelo se rompió. Se rompía justo en las puntas. Entonces se inflaba, pero no sé si ven, hay un montón de cinta, básicamente, que pegábamos, porque se paraba rompiendo y paraba explotando justo en los dobleces pequeños. Entonces tenía un montón de zonas vulnerables, ¿no? Y luego pasamos al modelo que les dije antes, que tenía el doblez del radio pequeño, ¿no? Que era una especie más suave, que se inflaba más despacio. Incluso era un modelo más grande. Si ven la escala, a la parte superior derecha, la que está de azul soy yo, para que se den una idea más o menos la escala que tenía esto. Esto no era en escala 1 en 1, era una escala más pequeña, porque todavía está en pruebas. Y básicamente lo que ven acá es cómo se va inflando, ¿no? Y cómo se va desplegando el modelo. Si ven, por ejemplo, el origami suele tener estas líneas pronunciadas que solemos ver en los patrones. En este caso, por ejemplo, vemos curvas, ¿no es cierto?, que se van formando, lo cual ya lo diferencia bastante de un modelo de origami normal. Por eso lo bautizamos con otro nombre. Pues, y de acá viene un poco cómo ligamos esto a la arquitectura, ¿no? ¿Cómo lo traemos? ¿Cómo usamos esto en la arquitectura el día de hoy? ¿No? Y acá lo bonito es de cómo estas disciplinas en realidad crean esos espacios multidisciplinarios para proyectos distintos. Por ejemplo, la imagen que están viendo ahorita en la pantalla es de un museo en Italia, que creamos este techo que fue inspirado del origami, y el techo tiene una ligera curvatura para poder resistir a tensión, y no necesitar mucha estructura. Entonces solamente se utilizaron unos cables tensores, que son las líneas horizontales que ven ahí, para poder sujetarlo. Pero fuera de eso, el origami funciona perfectamente para poder cubrir grandes áreas, ¿ya?
Entonces, este proyecto, por ejemplo, nació de una idea entre la arquitectura y la ingeniería espacial, por así decirlo. Junto con mi trabajo con la Agencia Espacial Japonesa, también he trabajado con arquitectos. En este caso, este proyecto es de un arquitecto que se llama Kengo Kuma, que es, así como hay muchos arquitectos alrededor del mundo, este arquitecto es el que hizo, pues, el Estadio Nacional para las últimas Olimpiadas en Japón, en Tokio. Y además de esto, uno de los primeros proyectos en los que trabajé relacionado al espacio fue se llama Marsha, es hecho por una compañía que se llama AI Space Factory. Este proyecto fue el ganador de lo que viene a ser el NASA 3D Printing Challenge. Hace unos años atrás, NASA hizo si no me equivoco, 3 de estas competencias que se llamaron el NASA 3D Printing Challenge, que viene a ser una competencia para poder convocar a diferentes diseños que sean de arquitectura espacial para proponer un nuevo diseño en ese caso era Marte. ¿Ya? Y, y en este caso, trabajé con este equipo, que es una oficina que se llama AI Space Factory. Ellos están ubicados en Nueva York y, y ellos trabajaban con un laboratorio en Boston, junto con una colaboración con el MIT Media Lab. Y una de las partes más interesantes del proyecto, fuera del diseño, era que se tenía que probar cómo se iba a construir. Y en este caso, a diferencia ahora hemos hablado del origami, hemos hablado de estos globos que se inflan y son deployables en el espacio, en este caso se habla de la impresión en 3D. Entonces, lo que están viendo ahí es una de estas mangas, que básicamente es un robot, que va imprimiendo como si fuese unos anillos de tierra alrededor para crear esta especie de cilindro que era una de estas bases. Entonces, esto se hace en escala, no uno en uno, es casi uno en uno, es muy grande, si se dan cuenta por esta grúa que le está metiendo presión. Pero eso es parte digamos, de lo que hace la NASA para poder testear el producto y ver si se destruye o no. Porque así como hicimos esas pruebas que les mostré, esos videos de inflando el globo, inflando esta estructura y ver si se rompe, esto es lo mismo. Es una prueba de presión para saber si este modelo va a resistir una vez que llegue al espacio. Entonces, lo que están viendo acá, la mano derecha, es un proyecto, otro proyecto distinto, no es el que hicimos, pero un proyecto que al meter la cantidad de presión, pues se destruyó. Entonces, esto no es solamente una prueba pues, de que se vea bonito, de que funcione en papel, ¿no? Sino que al final del día, las casas, los edificios, todo se construye y todo va a llegar a un punto en el cual tiene que enfrentar signos meteorológicos, vientos, terremotos, en el caso de Marte, radiación. Entonces, estas pruebas son muy importantes porque a diferencia de la Tierra, en este caso, este proyecto se tiene que llevar al espacio, por lo cual se tienen que hacer pruebas muy, muy rigurosas para saber si esto va a funcionar. Y pues ya, y esto es lo que les hablé antes, la imagen con la que comencé el tema de arquitectura. Este es el Museo de Giso, en Torino, en Italia, y este museo lo diseñamos con el arquitecto con Kengo Kuma, y
si ven, hay una ligera curvatura en el techo, esta ligera curva que se forma del origami. Y esto sucede porque cuando formamos esta curva, se genera como una especie de mini cúpula. Y esto lo que hace es generar presión y no necesitamos, pues, mucha estructura. Por eso la imagen es tan bonita, no hay tantas columnas, es una imagen un poco más limpia. Y eso es lo bonito, porque eso es para mí es el perfecto diálogo entre un buen diseño y una buena ingeniería, ¿no? Porque al final del día, disciplinas tan distintas como la ciencia, el diseño, la arquitectura, la tecnología, tienen que, tienen que dialogar para poder generar resultados como este, ¿no? Y eso es un diálogo que ocurre no solamente en la arquitectura y en la ciencia, sino en todo rubro. Y con esto finalizo un poco más o menos mi camino que me ha llevado hasta acá, hasta Japón. Hoy en día sigo involucrada en proyectos de academia, del espacio, de arquitectura, y un poco mi meta o mi gol hoy en día es no quitar un pie de una de la otra. Nunca creo que ha sido mi intención solo de arquitectura o solamente de ingeniería espacial, sino generar un diálogo entre ambas. Esta nueva frontera de nuevas carreras que se van formando en el futuro es un poco tratar de unir cosas tan distintas, porque al final del día son muy parecidas. Gracias. Muchas gracias, Luciana, por esta interesante exposición de tus conocimientos de emprendimiento digital. Queríamos pasar a hacerte algunas preguntas, pero antes de eso voy a aprovechar para recordarles a todas las personas que están conectadas que no olviden de registrar su asistencia en el link que se encuentra en la caja de comentarios. Si no me equivoco, está anclado, ahí pueden ingresar y registrar su asistencia. Además, quería aprovechar este momento también para mandar saludos a las personas que nos están viendo desde, por ejemplo, la institución educativa Ernesto Merino Rivera, desde la institución educativa José María Arguedas y de tantas partes del Perú, como el Callao, Ancash, la institución educativa Miguel Grau. Ellos han enviado preguntas, así que vamos a darles, voy a comentártelas, se las voy a realizar. Y bueno, algunas quizás tengan temas que ya has mencionado en la exposición, lo fácil por ahí lo podemos resumir brevemente, de ser el caso, para poder responder a las preguntas que nos han enviado. Entonces, la primera pregunta que me ha llegado desde el Callao es sobre qué proyectos de emprendimiento digital has realizado hasta la fecha. Yo creo que un montón, pero de todas maneras, más o menos para poder comentar eso. Pues yo creo que en temas digital, todo entra en un rubro digital, ¿no? Hoy en día que no está ligado a un nuevo software, a un nuevo tema de diseño. O sea, digamos que tanto la arquitectura como la ingeniería aeroespacial tienen vínculos con diferentes softwares que al día se usan, ¿no? Uno de los, digamos, de repente una de las últimas son modelos de elementos finitos, no lo sé, que son para analizar propuestas en un nivel estructural, por así decirlo. Pero digamos que habría que ser un poquito, o sea, habría que especificar un poquito qué es la parte digital con la que se refieren, ¿no? Yo creo que hoy en día es muy difícil vincular a lo que no es no digital, a menos que hablemos de maquetas o de modelos manuales que son prototipos, ¿no? Prototipos que se hacen, que son físicos, que también son importantes, que tienen que ir de la mano con lo digital. Pero creo que ambos van de la mano, así como les he mostrado estos modelos que son, digamos, de origami, que son
que son físicos, ¿no? Que existen en el mundo real, pero esto, lo importante es que va de la mano con un modelo digital que existe en la computadora. Ahora, ambos resultados son válidos. El modelo digital que te bota una fórmula en la computadora, al que te bota que está expuesto a condiciones físicas y reales en el mundo exterior. Genial, muchas gracias. Te comento otra pregunta que tenemos desde Arequipa. Es, ¿cuántos idiomas hablas y qué idiomas, en tu experiencia, recomendarías aprender? Bueno, mi trabajo es en inglés. Hablo inglés, español y el japonés lo hablo, pero no no al punto de poder explicar términos científicos, digamos, para ingeniería aeroespacial. Creo que sí, un idioma es algo que sí te da, obviamente abre muchas puertas. Ahora el japonés es un idioma muy completamente distinto. Aprender un idioma no diría que es algo que no sea beneficioso. Obviamente, si quieren aprender japonés, depende mucho de dónde quieran vivir al final del día. El inglés yo creo que es una gran herramienta. Vivo acá en Japón y mi mayor fuente de comunicación, digamos, es el inglés. Que es el que sirve en realidad para comunicarse, si a una vez, si se dedican a las ciencias, a la academia, a escribir papers científicos, el inglés es la herramienta de preferencia. Incluso para los mismos japoneses que no hablan inglés, les cuesta mucho poder presentar papers científicos en conferencias, porque sí o sí, ese paper, esa investigación que se presente, tiene que ser hecha en inglés. Entonces, yo diría, más allá del japonés, más allá de otro idioma, el inglés sí es una buena base para poder acercarte, abrirte las puertas a un mundo, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Desde Ancash nos preguntan, por ejemplo, ¿qué carreras tú recomiendas estudiar o continuar a futuro? Desde tu perspectiva, ¿no? ¿Qué carreras ves interesantes, ¿no? Para estudiar a futuro. La verdad, cuando comencé a meterme en ingeniería aeroespacial, me tocó la bonita experiencia de conocer y viajar en diferentes congresos y eventos, conocer a gente de distintas carreras. Y creo que no hay una carrera de por sí que yo recomiende, sino lo interesante está en mezclarse con disciplinas distintas. Me acuerdo en un momento terminé sentada en un round table, en una mesa, haciendo una especie de brainstorming o de lluvia de ideas con dibujantes de cómic. Una chica que era neurocirujana, otro un ingeniero de robótica, un físico, una diseñadora gráfica, yo como arquitecta, y creo que había una dentista. Entonces era una mezcla súper extraña. Y una de las chicas ahí era una bióloga que estaba siguiendo una carrera ahora en música y se iba a meter, iba a meterse a hacer su doctorado en el MIT Media Lab. Y ella me dijo algo muy interesante. Me comentó que una de las, en ese tiempo, estoy hablando de casi 10 años atrás, en ese tiempo, el Media Lab era uno de los primeros en aceptar gente que venga de doble profesión. Entonces, y no era cualquier doble profesión, sino era profesiones que usualmente no se suelen mezclar. Porque justamente lo que quieren algunos laboratorios es crear algo nuevo. Entonces, por eso el caso de ella, como bióloga y música, era muy interesante, porque ¿qué pueden hacer de ahí? ¿No?
Y entonces yo no diría que tengo una carrera por recomendar. Creo que hoy en día hay tantas carreras que es interesante saber y qué pasa si la mezclas con esta otra carrera. O si tú eres una bióloga y tienes un amigo doctor, o tú eres un doctor y tienes una amiga que es diseñadora gráfica, tengo una conversación y de ahí salen cosas interesantes, yo diría. Genial, genial, gracias. Desde, por ejemplo, desde Lima, provincias, voy a enlazar un poquito esta pregunta porque nos dicen qué profesionales se necesitan para participar en una estación o en una base, pero creo que es más o menos por donde ibas, ¿no? Que puede haber una variedad de profesionales. Sí, de hecho creo que cuando yo antes de postular, yo revisaba las listas. Ahora, yo postulé en el 2014, así que estamos hablando de ya casi 10 años atrás. Este, em, no habían, o sea, iban físicos, iban ingenieros de robótica, máximo biólogos, pero sí, había, pues, era solamente gente relacionada a carreras vinculadas a la ciencia, a la ingeniería. Entonces no había mucho el tema del diseño, lo cual me da un poco de no sé si pertenezco ahí, ¿no? Ese sentimiento que uno tiene a veces de que, ¿qué voy a hacer acá? Pero pero creo que hoy, bueno, hoy en día ya las puertas están abiertas, ya creo que no es tan raro que alguien se pregunte si puede participar en este tema de simulaciones en el espacio o más, ¿no? Yo creo que ya no hay tanto esa barrera. eh, o sea, pienso que aún existen muchas barreras, pero todo está pues voy a decir ser valiente, pero digamos que yo creo que es muy difícil. Yo creo que todas las cosas que me he sentado hoy a contar las he hecho con miedo, pero creo que en eso está lo bonito, ¿no? Ser un poco sinceros porque es difícil lanzarse y hacer las cosas. Y yendo por ese lado, desde Arequipa nos preguntan entonces, ¿qué te inspiró de pasar desde la arquitectura a la ingeniería aeroespacial, teniendo en cuenta esto que nos dices también? Eso, la verdad que lo he pensado tantas veces y yo creo que la respuesta más simple, clara que tengo es esa historia que les conté de la ventana. Creo que cuando me llegó la foto de esta ventana que estaba en la estación espacial en Utah, que fue lo primero que vi, porque no me voy a sentar acá a decirles que yo soñaba con ser astronauta. Honestamente, nunca pasé por eso. Aún no quiero ser astronauta, pero creo que nace de una pregunta bien básica que a veces nos hacemos, que es la curiosidad. Es básica curiosidad humana, yo creo. Para mí nació a raíz de ver una ventana tan arriba que no llegabas y tan pequeña, ¿no? Y imagínense una ventana de un avión, pero más arriba, y solamente una, no estoy hablando de varias, ¿no? En un espacio muy grande donde viven 6 personas. Entonces, para mí esa ventana simbolizó el por qué solo una ventana en una casa, ¿no? Súper, súper, súper chévere, interesante. Mira, desde Ayacucho nos preguntan si ves necesario tener acceso a Internet para realizar estos emprendimientos digitales. Como tú has dicho, hay algunos que tenían combinación de ambas, pero ¿usaste más temas de programas o fue muy necesario el acceso a Internet para poder llegar a toda esta investigación, ¿no? Interesante. Sí, digamos que pues hoy en día yo creería que estamos más comunicados, más conectados. Si me remonto hacia 10, 12 años, 11 años atrás más o menos, eh, aún, bueno, el internet sí, lo usé bastante más que nada para informarme de a qué me estaba metiendo, ¿no? Leer un poco, porque si bien yo crecí y estudié arquitectura y trabajé en arquitectura como un estudiante considerado dentro de los límites de lo que era arquitectura. Entonces, mi única ventana hacia lo que había más allá era el Internet, era poder, también un poco la televisión podría decir, pero un poco para ser más precisos y yo poder tener control sobre lo que busco, sobre lo que googleo, es el Internet.
Claro, gracias, entiendo. Y para cerrar, la última pregunta que tenemos es desde La Libertad. Nos preguntan, ¿qué recomendaciones nos puedes brindar para fomentar la participación de las niñas y adolescentes en tecnología? Este, pues yo creo que, yo creo que el fomentar el desarrollo en la tecnología está un poco en saber qué es lo que queremos hacer y no solamente lanzarnos a la tecnología por hacer tecnología, no solamente querer ser astronauta porque quieres ser astronauta, ¿no? Sino es un poco eh, qué es lo que quiero hacer y yo creo que recuerdo claramente en qué momento quise poner un pie fuera o querer poner un pie fuera de mi zona de confort y, y responder preguntas difíciles, ¿no? En verdad quiero esto, en verdad pertenezco aquí, eh, eh, y, y, y eso responde un poco la pregunta para mí, ¿qué es el empoderamiento, no? Porque yo creo que es muy difícil, es muy fácil decir, hay que empoderar a las mujeres, hay que empoderar a las niñas, hay que empoderar a los estudiantes, pero es verdaderamente un largo camino, yo creo que cada uno recorre a su ritmo durante el estudio, durante la academia y el crecimiento, responder qué es el empoderamiento, porque es creer en uno mismo, en lo que vas haciendo, en lo que vas estudiando y cómo te vas formando. Y, y, y es un poco difícil llegar a esa seguridad y toma bastantes decisiones que uno quiere, de lo que quieres estudiar, a qué quieres dedicar. Y, y creo que es mi mejor consejo es simplemente a veces um, hacer las cosas a veces hay que hacerlas con miedo y una de las mejores herramientas que yo diría que se tienen hoy en día es la investigación. En verdad para mí es una de las mayores cosas que me han abierto puertas, es leer, investigar, porque eso, en verdad, y ahí está vinculado con el empoderamiento, porque leer y investigar en realidad va haciendo que te hagas más preguntas y te deja a veces más confundida. O sea, a raíz de que uno va leyendo, va investigando más, te deja con más preguntas y, y sientes que no sabes mucho y sabes, cada vez sabes menos porque vas investigando más. Pero eso es lo bonito, en verdad, es hacerse las preguntas que cada vez van haciendo a raíz de que vas investigando y vas sabiendo un poquito más de lo que hay alrededor. Eso creo que es mi mayor consejo que les podría dar. No tener miedo a investigar o a leer, porque cada vez ese conocimiento se va anclando en uno mismo. Genial, muchísimas gracias entonces, Luciana, por todo lo que nos has compartido. Quería aprovechar este momento, ya estamos cerrando el día de hoy, para responder un poco, hay saludos desde la ciudad de Nauta, el Colegio Regina Leonor, tenemos saludos desde Piura, la institución educativa 20133, desde Iquitos, seguramente han encontrado muy interesante, tanto como nosotros, la charla que nos has podido brindar. Y bueno, gracias a todas las niñas y adolescentes que se han conectado. Recuerden que mañana martes tenemos el segundo taller con un tema muy interesante, generando animaciones digitales con inteligencia artificial, IA. Así que nos vamos a ver el día de mañana. No olviden registrar su asistencia en el link anclado en los comentarios y nos vemos mañana a las 5 de la tarde por el canal de Facebook de la Plataforma Tecnológica Educativa de Perú Educa. Recuerden además seguirnos en redes sociales. Muchas gracias nuevamente, Luciana, y nos vemos. Perú Educa. Ministerio de Educación.